Me hice una cirugía y mis 4 hijos prometieron: nos turnamos para quedarnos con usted, mamá. Día 1. Nadie. Día 2. Nadie. Día 7. La enfermera me preguntó si yo tenía familia. El día 15 me dieron el alta y pedí un Uber. Cuando llegué a casa, desperté con la garganta seca y un dolor que me atravesaba el abdomen como si me hubieran partido en 2. Las luces del hospital eran demasiado blancas, demasiado frías. Moví la cabeza buscando una mano que sostener, una voz familiar que me dijera que todo había salido bien. Nada. Solo el pitido constante de las máquinas y el roce de las suelas de goma contra el piso. Una enfermera entró revisando papeles sin mirarme. ¿Cómo se siente, señora Graciela? Quise responder, pero las palabras se ahogaron cuando recordé la última imagen antes de entrar al quirófano. Mis 4 hijos, todos de pie alrededor de mi camilla, con expresiones serias y promesas que sonaban a juramento. No se preocupe, mamá, nos vamos a turnar para quedarnos con usted. Damián, mi primogénito, había puesto su mano sobre la mía. No va a estar sola ni un solo día, se lo prometo. Rodrigo asintió. Natalia incluso tenía lágrimas en los ojos. Y Esteban, mi bebé de 33 años, me besó la frente diciéndome: todo va a estar bien, mami. Pero al abrir los ojos tras la cirugía, solo encontré sábanas blancas y silencio. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete al canal para más relatos que te harán reflexionar sobre la familia y la dignidad. El primer día pensé que llegarían tarde, que el tráfico de la Ciudad de México los había atrapado, que alguna emergencia los retuvo. Revisé mi teléfono cada 5 minutos. Nada. Ni una llamada. Solo mensajes fríos en el grupo familiar. Perdón, mamá, surgió algo en el trabajo. Disculpa, los niños están enfermos. Hoy no puedo, tal vez mañana. El segundo día, el dolor físico se mezcló con otro tipo de dolor. Ese que te aprieta el pecho y te hace dudar de tu propio valor. ¿Acaso no había sido suficiente madre? ¿No había criado bien a estos hijos por los que sacrifiqué cada sueño propio? 23 años, cuidando sola a 4 niños después de que su padre murió en ese accidente en la fábrica. 23 años sin vacaciones, sin descanso, sin un momento para mí misma. Y ahí estaba yo, recién operada de una cirugía de vesícula complicada, mirando el techo de un hospital público mientras ellos seguían con sus vidas como si yo no existiera. El tercer día, dejé de revisar el teléfono con tanta frecuencia. El cuarto día, dejé de esperar. El quinto día, empecé a caminar por los pasillos del hospital sola, arrastrando el suero, mordiéndome los labios para no llorar frente a las otras pacientes que sí tenían familiares a su lado. El séptimo día, la enfermera Lupita, una mujer joven con ojos amables, se sentó al borde de mi cama con expresión preocupada. Señora Graciela, ¿usted tiene familia? La pregunta me cayó como balde de agua fría. Tengo 4 hijos, respondí, y mi propia voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos. Ella no dijo nada más, pero su mirada de lástima me dijo todo. En ese momento entendí que para el resto del mundo yo era una anciana abandonada. Una más de esas historias tristes que la gente comenta con pena y luego olvida. Los días siguientes se arrastraron entre revisiones médicas, medicamentos y ese vacío que crece cuando te das cuenta de que nadie vendrá. Ninguno de mis hijos contestaba las llamadas. Los mensajes quedaban en visto. La herida de mi abdomen sanaba lentamente, pero algo dentro de mí se rompía más rápido de lo que cualquier médico podía reparar. El día 15, el doctor me dio el alta. Necesita reposo en casa, señora, y alguien que la cuide al menos 2 semanas más. Asentí como si tuviera a alguien esperándome, como si no estuviera completamente sola. Salí del hospital con una bolsa de plástico que contenía mis pertenencias y una receta de analgésicos. El sol de mediodía me golpeó la cara y por un momento no supe qué hacer. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí la aplicación de Uber. Mis dedos temblaban al escribir mi dirección. El conductor era un señor mayor que no hizo preguntas. Mejor así.
No hubiera podido explicarle por qué una mujer de 67 años, recién operada, pedía un taxi en lugar de que su familia la recogiera. Durante el trayecto a casa, miré por la ventana las calles de Puebla que conocía de memoria. Las mismas banquetas donde enseñé a caminar a mis hijos. Las mismas esquinas donde esperábamos el camión para ir a la escuela. Todo me parecía distinto ahora, como si la ciudad misma supiera que algo en mí había cambiado para siempre. Cuando el auto se detuvo frente a mi casa, esa casa de 2 pisos con fachada color terracota que compré con el dinero del seguro de mi esposo, sentí un escalofrío. La puerta principal estaba entreabierta. Bajé del coche despacio, adolorida, confundida. Yo había dejado todo bien cerrado antes de ir al hospital. Siempre era cuidadosa con eso. Empujé la puerta con el corazón acelerado, y lo que vi al entrar me quitó el aliento que me quedaba. ¿Qué encontró Graciela en su propia casa? La respuesta cambiará todo lo que creía saber sobre sus hijos. La sala estaba revuelta. No como cuando dejas las cosas fuera de lugar por descuido, sino como cuando alguien ha buscado algo con prisa y sin cuidado. Los cojines del sofá estaban torcidos, los cajones del mueble antiguo abiertos, papeles desperdigados por el suelo. Caminé despacio. Cada paso era una punzada en mi abdomen, cada respiración un esfuerzo. ¿Hola? Mi voz sonó ridícula en mi propia casa. Nadie respondió. Avancé hacia el comedor y ahí fue donde lo noté, el espacio vacío contra la pared. La vitrina de caoba ya no estaba. Esa vitrina que había pertenecido a mi abuela Socorro, que sobrevivió la revolución, que había cruzado 3 generaciones de mi familia. Mis piernas casi cedieron. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. No podía ser real. Alguien había entrado a robarme mientras yo agonizaba en un hospital. Subí las escaleras aferrándome al barandal, ignorando el dolor que me gritaba que me detuviera. Necesitaba revisar mi recámara. Necesitaba saber si también se habían llevado lo único que realmente importaba. Empujé la puerta de mi habitación y el mundo se detuvo. Mi joyero estaba abierto sobre la cama. Las pocas joyas que tenía estaban ahí. Los aretes de fantasía, un collar de perlas falsas, una pulsera sin valor. Pero faltaba algo. Metí las manos temblando, revolviendo cada compartimento, aunque ya sabía la verdad. El anillo de oro de mi difunto esposo había desaparecido. No era un anillo costoso para otras personas, pero para mí valía más que toda la casa junta. Era el anillo que perteneció al abuelo de Roberto, que se pasó de padre a hijo durante 80 años, que mi esposo me puso en el dedo el día que cumplimos 15 años de casados, diciéndome: «Esto es lo único de valor que tengo y quiero que sea tuyo». Se lo había prometido en su lecho de muerte. «Lo voy a cuidar como cuidé de ti, mi amor». Y ahora no estaba. Me senté en la cama sin fuerzas, con la vista nublada. Fue entonces cuando lo vi. Un papel doblado sobre mi tocador, pegado al espejo con cinta adhesiva. Lo tomé con manos que ya no me respondían y lo desdoblé. La letra era de Damián. «Mamá, vendimos algunas cosas para pagar gastos. No te enojes. Eran solo objetos viejos que ya no usabas. El dinero se necesitaba más. Cuando te recuperes hablamos». Leí la nota 3 veces. 4, 5. Como si las palabras fueran a cambiar de significado. Como si fuera una pesadilla de la que estaba por despertar. Gastos, objetos viejos. Mi herencia familiar era objetos viejos para ellos. Los recuerdos de mi abuela, el último pedazo de mi esposo, todo reducido a mercancía vendible para solucionar sus gastos. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas, el cabello gris completamente despeinado. Pero lo peor no era mi apariencia física. Lo peor era el vacío en mis ojos. La expresión de alguien que acaba de entender que ha sido traicionada por las personas que más amaba en el mundo. Tomé mi teléfono y marqué a Damián con dedos temblorosos. Contestó al tercer tono, su voz casual, casi alegre. «Mamá, ¿ya saliste del hospital? Pensábamos ir a verte mañana. ¿Dónde está el anillo de tu padre?» No grité. Mi voz salió fría,
controlada, peligrosa. Hubo un silencio breve, luego un suspiro. Mamá, necesitábamos dinero. Celeste y yo tenemos deudas. El anillo nos dio 35,000 pesos. Eso es más útil que tenerlo guardado juntando polvo. 35,000 pesos. Vendieron 80 años de historia familiar por 35,000 pesos. ¿Y la vitrina de la abuela Socorro? Esa la vendió Rodrigo. Creo que sacó como 20,000. Mira, mamá, sé que estás sensible por la operación, pero no es para tanto. Son solo cosas. Nosotros somos tu familia. Nosotros importamos más que un anillo viejo o un mueble. Colgué. No podía seguir escuchando. Me dejé caer en la cama, abrazando mi abdomen adolorido, y por primera vez en 15 días lloré. Lloré por mi esposo, que había confiado en que yo cuidaría su legado. Lloré por mi abuela, que había protegido esa vitrina durante la guerra. Lloré por la madre tonta que había sido, que crió a 4 hijos sin enseñarles el valor de las cosas que no se compran con dinero. Pero sobre todo, lloré porque en ese momento comprendí algo aterrador. Si mis hijos habían sido capaces de vender mis recuerdos mientras yo estaba vulnerable en un hospital, ¿qué más serían capaces de hacer? El teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo en el chat familiar. Mamá ya salió del hospital. ¿Alguien puede pasar a ver cómo está? Natalia respondió. Yo no puedo. Tengo 1000 cosas. Esteban. Más tarde, tal vez. Damián. Ella ya está grande. Sabe cuidarse sola. Los leí todos. Cada palabra era una puñalada más certera que el bisturí del cirujano. Me quedé ahí sentada en mi cama, en mi casa saqueada, rodeada de espacios vacíos donde antes había amor y recuerdos, y supe que algo dentro de mí acababa de romperse de forma irreparable. Pero también supe algo más. No iba a quedarme como víctima llorando sobre lo perdido. Si mis hijos creían que podían tratarme como un estorbo del que podían aprovecharse, estaban a punto de conocer una versión de su madre que nunca habían imaginado. Lo que Graciela no sabía era que el robo del anillo era apenas el comienzo. Sus 4 hijos tenían un plan mucho más oscuro, y ella estaba a punto de descubrirlo. Pasé esa primera noche en casa sin dormir, mirando el techo, sintiendo cada puntada de la herida quirúrgica mezclarse con un dolor mucho peor. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Mis hijos no se habían convertido en ladrones de la noche a la mañana. Algo más grande estaba ocurriendo. Me levanté despacio, preparé café de olla como me enseñó mi madre. Necesitaba algo que me devolviera a mí misma. Y me senté a reconstruir mentalmente a cada uno de mis hijos. No como la madre ciega que había sido, sino como lo que debí ser siempre. Una mujer con los ojos bien abiertos. Damián. Mi primogénito de 42 años. El hijo en quien más había depositado mis esperanzas. Vendí hasta mi alianza de matrimonio para pagarle la universidad privada en administración. Él era el que iba a triunfar, el que nos iba a sacar adelante a todos. Y lo logró, supuestamente. Tenía un trabajo estable en una empresa de logística, un auto reciente, una casa en una privada de clase media. Pero algo nunca cuadró. Siempre pedía dinero prestado. Siempre tenía una emergencia. Y estaba casado con Celeste. Celeste. Esa mujer de 38 años con uñas perfectas y bolsas de marca que yo sabía que no podían pagar. Siempre con una sonrisa plástica cuando me visitaba, siempre haciéndome preguntas que en su momento me parecían inocentes. «Suegra, ¿esta casa ya está a nombre de alguien? ¿Tiene testamento? Ay, no es por nada, solo por prevenir». Las señales habían estado ahí todo el tiempo, yo simplemente no quise verlas. Rodrigo era mi segundo hijo, 39 años, contador público. El obediente, el tranquilo, el que nunca causaba problemas. O eso creía yo. En realidad era el invisible, el que dejaba que su esposa Yanira tomara todas las decisiones. Yanira, una mujer de voz chillona y ambiciones grandes, que trabajaba en un banco y vivía obsesionada con progresar. Los había visitado hacía 2 meses y escuché sin querer una discusión.
Necesitamos ese enganche para el departamento, Rodrigo. Tu mamá tiene esa casa enorme para ella sola. ¿No puedes hablar con ella? La voz de mi hijo fue apenas un murmullo. No es tan fácil. Entonces no sirves para nada, le había respondido ella. Recordar eso ahora me revolvió el estómago. Mi hijo era un cobarde, controlado por una mujer que lo despreciaba. Luego estaba Natalia, mi única hija, 36 años, la que siempre sintió que yo prefería a sus hermanos varones. No importaba cuánto intenté demostrarle lo contrario, ella cargaba ese rencor como una piedra al cuello. Había puesto un negocio de repostería que nunca despegó. La última vez que hablamos, hacía 3 semanas, me pidió 50,000 pesos prestados para invertir en equipo nuevo. Le dije que no tenía esa cantidad. Me colgó diciéndome, siempre fuiste tacaña conmigo, pero para Damián, todo. Y finalmente, Esteban, mi bebé de 33 años. El que nunca maduró porque yo nunca lo obligué. El que seguía viviendo de trabajos temporales, el que cambiaba de novia cada 6 meses, el que había estudiado 3 carreras sin terminar ninguna. Hace un mes vino a pedirme prestados 20,000 pesos por una emergencia médica. Le di 15,000 de mis ahorros, lo único que tenía para mis propias emergencias. 2 días después lo vi en Facebook, en un casino de Querétaro. No era una emergencia médica, era una deuda de juego. Todos mentían, todos necesitaban dinero, todos estaban desesperados. Y yo tenía algo que todos querían, una casa en una zona que se había revalorizado increíblemente en los últimos años. Un agente inmobiliario me había contactado hace 6 meses ofreciéndome 3,200,000 pesos por la propiedad. Yo ni siquiera consideré venderla. Esta era mi casa, el único lugar que era mío. Pero mis hijos sabían el valor. Claro que lo sabían. Terminé mi café sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban con claridad dolorosa. Las visitas casuales de los últimos meses. Las preguntas sobre documentos importantes. Damián preguntando dónde guardaba las escrituras. Rodrigo ofreciéndose a ayudarme a organizar mis papeles. Natalia diciendo que a mi edad ya debería planear las cosas por si me pasaba algo. Esteban preguntando si tenía testamento hecho. No eran visitas de hijos preocupados, eran visitas de reconocimiento. Estaban planeando algo, los 4. Y yo había sido demasiado ingenua o demasiado asustada de la soledad para verlo. Tomé mi teléfono y revisé el chat familiar. Había un mensaje nuevo de Celeste, dirigido a todos. Familia, creo que deberíamos reunirnos todos para hablar sobre mamá Graciela. Me preocupa que viva sola después de la operación. ¿Qué tal este domingo en mi casa? Los otros 3 respondieron rápido, demasiado rápido. Rodrigo. Perfecto. Natalia. Ahí estaré. Esteban. Sí, hay que hablar. Ni siquiera me habían preguntado a mí. Estaban organizando una reunión sobre mi vida, sobre mi futuro, y yo era apenas un tema de agenda. Sentí algo nuevo creciendo dentro de mí. No era tristeza, no era dolor. Era algo más peligroso, algo más frío. Era claridad absoluta mezclada con una rabia silenciosa que llevaba años dormida. Me puse de pie ignorando el dolor de la herida. Caminé hasta mi habitación y del fondo de mi closet saqué una caja de zapatos vieja. Adentro estaba la tarjeta arrugada de don Heriberto Salazar, el abogado que me ayudó con el testamento de Roberto hace 20 años. Un hombre serio, de esos que ya no existen, que nunca me cobró de más y que siempre me trató con respeto. Era hora de hacer una llamada. Porque si mis 4 hijos querían jugar sucio, iban a descubrir que su madre no era la anciana indefensa que creían. Todavía tenía garras, y estaba lista para usarlas. Pero Graciela aún no sabía lo peor. Sus hijos no solo querían su casa, tenían un plan legal para quitársela, aunque ella siguiera viva. El domingo llegó como llegan las sentencias, inevitable y pesado. Me vestí con mi blusa de lino color marfil y mis pantalones grises, los más dignos que tenía. Me peiné con cuidado,
Me puse los aretes de plata que Roberto me regaló en nuestro aniversario número 10. Si iban a intentar hacerme sentir como una carga, al menos no me vería como una. Rodrigo pasó a recogerme. Durante todo el trayecto a casa de Damián, estuvo callado, nervioso, tamboreando los dedos contra el volante. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté. Sí, mamá, respondió sin mirarme. Solo escucha lo que tenemos que decirte con mente abierta, ¿sí? Esa frase me heló la sangre. Llegamos a la casa de Damián en la privada Las Fuentes. Una casa bonita de 2 pisos que siempre me había parecido demasiado grande para solo 2 personas. Celeste abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Suegrita, qué gusto verla recuperada. Pase, pase. En la sala ya estaban todos. Natalia en el sofá individual, revisando su teléfono. Esteban recargado en la pared, mordiéndose las uñas. Damián de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y esa expresión seria que usaba cuando iba a decir algo importante. Celeste me guió hacia el sofá principal como si fuera una invitada de honor, o como si fuera la acusada en un juicio. ¿Quieren café? ¿Agua de Jamaica?, ofreció Celeste con esa dulzura falsa que ya me revolvía el estómago. Estoy bien, gracias. Se hizo un silencio incómodo. Los 4 se miraron entre sí como esperando que alguien más comenzara. Finalmente, Damián se aclaró la garganta. Mamá, te pedimos venir porque estamos preocupados por ti. Apreté las manos sobre mi regazo. ¿Preocupados? Sí, intervino Natalia sin levantar la vista del teléfono. Vives sola en esa casa enorme. Ya no eres joven. La cirugía demostró que en cualquier momento puede pasar algo. Pude haber muerto en esa cirugía, dije con voz tranquila, y ninguno de ustedes estuvo ahí. El silencio se volvió denso. Rodrigo bajó la mirada. Esteban dejó de morderse las uñas. Damián apretó la mandíbula. Precisamente por eso estamos aquí, dijo Celeste, sentándose a mi lado y tomando mi mano con las suyas perfectamente arregladas. Doña Graciela, nosotros no pudimos estar ahí porque, honestamente, todos tenemos vidas muy ocupadas, trabajos, hijos, responsabilidades. No es que no la queramos, es que simplemente no podemos estar pendientes todo el tiempo. Sus palabras sonaban razonables, pero había veneno debajo. Entonces, ¿qué proponen?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Damián se acercó, sacando unos papeles de una carpeta que estaba sobre la mesa de centro. Hemos estado investigando opciones. Creemos que lo mejor es que firmes un poder notarial. ¿Un poder notarial?, repetí. Solo para emergencias, se apresuró a decir Rodrigo. Por si te pasa algo y no puedes tomar decisiones. Así nosotros podemos ayudarte con los trámites médicos, los pagos, todo eso. Es muy común, suegra, añadió Celeste. Todas las personas mayores lo hacen. Mi mamá ya lo hizo con mis hermanas. Es más seguro para todos. Tomé los papeles. Eran documentos legales, llenos de palabras técnicas que apenas entendía. Pero alcancé a leer algunas frases. Poder amplio y suficiente. Administración de bienes. Facultad para vender propiedades. Esto dice que podrían vender mi casa, señalé. Solo en caso extremo, dijo Damián rápidamente. Si necesitas entrar a un hospital privado o un asilo de ancianos de calidad, esas cosas cuestan. La casa es tu mayor activo. Tendríamos que poder venderla para cuidarte bien. ¿Un asilo? La palabra me salió como un susurro. No ahora, intervino Natalia por primera vez con algo parecido a impaciencia. Pero eventualmente, mamá, vas a necesitar cuidados especializados. Ya viste que ninguno de nosotros puede estar contigo todo el tiempo. Sentí que las paredes se cerraban. Era una trampa perfectamente diseñada. Me presentaban una solución razonable a un problema que ellos mismos habían creado con su ausencia. ¿Y si firmo esto?, dije despacio. ¿Entonces sí vendrían a visitarme? ¿Entonces sí tendría a mi familia de regreso? Esteban finalmente habló, con voz suave, casi infantil. Claro que sí, mami. Es que ahorita todo está muy complicado, pero si tú estás protegida legalmente, todos nos sentiremos más tranquilos.
Miré a mi hijo menor, el niño que amamanté, que curé de fiebres, que abracé en cada pesadilla. Y vi a un extraño que me mentía con la misma facilidad con que respiraba. Además, añadió Celeste acercándome una pluma, si firmas hoy, Damián y yo te prometemos que nos turnaremos para visitarte cada semana. Y estoy segura de que los demás también. ¿Verdad, familia? Todos asintieron, como buitres esperando que la presa finalmente se rindiera. Tomé la pluma. Vi cómo los ojos de todos brillaban con anticipación. Damián incluso sonrió. Acerqué la pluma al papel, y entonces recordé algo. Una tarde de lluvia, muchos años atrás. Roberto estaba enfermo, ya sabíamos que le quedaban pocos meses. Me tomó la mano y me dijo: Graciela, cuando yo me vaya, nuestros hijos van a querer que tomes decisiones rápidas. Van a presionarte. Por favor, prométeme algo. Nunca dejes que nadie te quite tu dignidad. Esta casa es tuya. Tu vida es tuya. No dejes que nadie te haga sentir que eres una carga. Solté la pluma. Necesito pensarlo, dije levantándome. Son documentos legales importantes. Quiero que mi abogado los revise primero. El ambiente cambió instantáneamente. La máscara de preocupación se resquebrajó. ¿Tu abogado?, preguntó Damián con tono irritado. Mamá, esto es entre familia. No necesitas un abogado. Cualquier persona sensata revisa documentos legales antes de firmar, respondí con calma. ¿O eso me enseñaste tú cuando estudiaste administración, no, Damián? Natalia se puso de pie. Esto es ridículo. Te estamos ofreciendo ayuda y tú no sales con desconfianza. No es desconfianza, mentí. Solo quiero estar segura de lo que estoy firmando. Celeste cambió de estrategia. Las lágrimas aparecieron de la nada. Doña Graciela, ¿no confía en nosotros? Somos su familia. ¿Cómo puede pensar que le haríamos daño? La miré fijamente. Confiaba en que estarían conmigo en el hospital. Ninguno vino. El golpe dio en el blanco. Todos bajaron la mirada. Entonces no hay nada más que hablar por hoy, dije caminando hacia la puerta. Rodrigo, ¿me llevas a casa o llamo un taxi? El trayecto de regreso fue tenso y silencioso. Cuando llegamos, Rodrigo finalmente habló. Mamá, de verdad solo queremos ayudar. Lo miré a los ojos. Rodrigo, si de verdad quisieras ayudar, hubieras estado en el hospital conmigo. No vendieras la vitrina de tu bisabuela por 20,000 pesos. Su rostro palideció. No dijo nada más. Entré a mi casa, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en el sofá. Había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y ahora mis hijos sabían que no sería tan fácil manipularme. Lo que no sabía era que eso los haría más peligrosos. Graciela acababa de rechazar su trampa. Ahora sus hijos tendrían que recurrir a un plan aún más oscuro, uno que ella descubriría de la forma más dolorosa posible. El lunes por la mañana llamé a don Heriberto. Su secretaria me dijo que podía recibirme esa misma tarde. Es urgente, le dije, y lo era. Sentía que el tiempo se me escurría entre los dedos como arena. Pasé la mañana revisando cada rincón de mi casa, buscando más cosas que pudieran haber desaparecido. Encontré espacios vacíos que antes no había notado. Faltaban 2 figuras de plata que Roberto coleccionaba, un reloj de pared antiguo que perteneció a mi padre, incluso una mantilla de encaje que mi madre bordó a mano. No eran robos de extraños, eran saqueos familiares, cada pieza elegida por su valor de reventa. A las 4 de la tarde, tomé un taxi al despacho de don Heriberto en el centro de Puebla. Su oficina estaba en un edificio antiguo de la calle 5 de Mayo, con pisos de loseta hidráulica y ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde. Todo en ese lugar respiraba permanencia y confianza. Don Heriberto tenía 72 años, cabello completamente blanco y unos lentes de pasta gruesa que le daban aspecto de búho sabio. Se levantó para saludarme y noté la preocupación genuina en su mirada cuando vio mi estado. «Señora Graciela, siéntese por favor. Se ve cansada». «Acabo de salir del hospital», expliqué mientras me acomodaba en la silla de cuero frente a su escritorio. «Cirugía de vesícula, pero no vine a hablar de eso».
Le conté todo: el abandono, el robo de mis pertenencias, la reunión del domingo, los documentos de poder notarial. Mientras hablaba, don Heriberto tomaba notas con una pluma fuente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Señora Graciela, lo que me cuenta es más grave de lo que imagina. ¿Trajo los documentos que querían que firmara? Los saqué de mi bolsa. Él los leyó con cuidado, página por página, y con cada línea su ceño se fruncía más. Esto no es un simple poder para emergencias médicas, dijo finalmente. Esto es un poder notarial amplísimo. Si hubiera firmado, sus hijos tendrían control total sobre todos sus bienes. Podrían vender su casa sin su consentimiento, vaciar sus cuentas bancarias, incluso internarla en una institución contra su voluntad. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Pueden hacer eso? Con este documento sí. Y lo peor es que está redactado de forma que parece inofensivo. Pero los detalles técnicos son devastadores. Hizo una pausa. Señora Graciela, tengo que decirle algo más, y no será fácil de escuchar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Don Heriberto abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Hace 2 meses, su hijo Damián vino a este despacho. No me reconoció porque quien lo atendió fue mi socia, la licenciada Morales. Él vino a hacer consultas sobre herencias en vida, sobre cómo una persona mayor podría transferir propiedades a sus hijos, sobre el proceso para declarar a alguien legalmente incapaz. El mundo se inclinó bajo mis pies. ¿Incapaz? Sí. Preguntó específicamente qué se necesitaba para que un juez declarara a una persona incapaz de administrar sus propios bienes por cuestiones de salud mental o física. Don Heriberto abrió la carpeta y me mostró las notas. La licenciada Morales le explicó el proceso. Se necesitan evaluaciones médicas, declaraciones de familiares, pruebas de que la persona no puede tomar decisiones por sí misma. Pero yo estoy perfectamente bien de la cabeza, dije, aunque mi voz temblaba. Eso no importa si consiguen médicos que digan lo contrario. Y créame, con dinero y las conexiones correctas, no es difícil. Se inclinó hacia adelante. Señora Graciela, sus hijos no solo quieren su casa, están planeando quitarle su autonomía completa. Me quedé en silencio, procesando. Todo encajaba con una claridad aterradora. La reunión del domingo no era solo para convencerme de firmar. Era el primer paso de un plan más grande. Si no firmaba voluntariamente, buscarían otra manera. ¿Qué más averiguó?, pregunté, porque algo en la expresión de don Heriberto me decía que había más. Él dudó, pero finalmente continuó. Hice algunas llamadas. Tengo contactos en bancos, en juzgados. No es ético, pero usted es mi clienta y me preocupa su bienestar. Sacó más papeles. Su hijo Esteban tiene deudas registradas en el buró de crédito por 180,000 pesos, principalmente con casas de apuestas en línea y préstamos personales con intereses altísimos. 180,000 pesos. Mi hijo menor estaba hundido hasta el cuello. Natalia, continuó don Heriberto, tiene un negocio de repostería que está técnicamente en quiebra. Debe 3 meses de renta de su local, tiene proveedores sin pagar y una demanda pendiente de Hacienda por evasión fiscal. Estamos hablando de unos 250,000 pesos en deudas totales. Cada cifra era una puñalada. Rodrigo y su esposa Yanira solicitaron un crédito hipotecario hace un mes para comprar un departamento en una zona nueva de la ciudad. El banco se los aprobó condicionado a que dieran un enganche de 400,000 pesos. No lo tienen. Ya se comprometieron con el vendedor y si no pagan en 3 semanas, pierden un anticipo de 50,000 pesos que ya dieron. Y Damián, dije con voz hueca, sabiendo que lo peor vendría al final. Don Heriberto asintió gravemente. Damián y Celeste tienen deudas de tarjetas de crédito por 300,000 pesos, pagos atrasados de su auto, y hace 6 meses pidieron un préstamo a una financiera de esas irregulares, de las que cobran el doble si no pagas a tiempo. Deben 120,000 pesos y los intereses están corriendo.
Hice los cálculos mentales. Entre los 4, mis hijos debían más de 1 millón de pesos, y mi casa valía 3.200.000. Todos necesitan dinero urgentemente, murmuré. Todos están desesperados. Exactamente. Y usted es su solución. Don Heriberto cerró la carpeta. Señora Graciela, entiendo que son sus hijos. Entiendo que esto debe doler de una manera que no puedo imaginar. Pero necesita protegerse. Ya. ¿Qué me recomienda? Primero, cambiar su testamento inmediatamente. Segundo, actualizar los beneficiarios de cualquier cuenta bancaria o seguro. Tercero, considerar vender la casa y mudarse a un lugar donde ellos no la encuentren fácilmente. No voy a huir de mis propios hijos, dije con firmeza sorprendente. Esta es mi casa. La compré con el dinero del seguro de Roberto. La mantuve trabajando de costurera durante años. Es mía. Entonces tenemos que ser más astutos que ellos. Don Heriberto se reclinó en su silla, pensativo. ¿Tiene a alguien en quien confíe? ¿Alguien fuera de sus hijos? Pensé en mi sobrina Leonor, la hija de mi hermana Magdalena, que murió de cáncer hace 7 años. Leonor había sido como una hija para mí. Trabajaba como enfermera, era madre soltera de 2 niños, y siempre, siempre me había tratado con respeto y cariño. Me visitaba cada mes sin falta, me llamaba cada semana solo para saber cómo estaba. Mi sobrina Leonor, dije, ¿confía en ella completamente? Con mi vida. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Don Heriberto empezó a escribir. Vamos a crear un nuevo testamento donde Leonor sea la principal beneficiaria de la casa. También vamos a establecer un fideicomiso con instrucciones claras. Si alguien intenta declararte incapaz o internarte contra tu voluntad, automáticamente todo pasa a Leonor y a una fundación benéfica que tú elijas. ¿Una fundación? Para ancianos abandonados. Será su legado, señora Graciela, y será la mejor venganza, que sus hijos sepan que su avaricia no solo les costó su herencia, sino que ayudó a personas que ellos trataron de crear. Por primera vez en días, algo parecido a una sonrisa tocó mis labios. Me gusta esa idea. Hay algo más, añadió don Heriberto. Sus hijos van a intentar algo pronto. Están desesperados. Necesitamos estar preparados. Necesitamos evidencia de sus verdaderas intenciones. ¿Cómo? Dejándolos creer que tienen ventaja. Se quitó los lentes y me miró fijamente. Señora Graciela, ¿estaría dispuesta a actuar? Lo que don Heriberto le propuso a Graciela era arriesgado. Pero era la única manera de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus propios hijos. Salí del despacho de don Heriberto con un plan, pero también con un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, como si siguiera siendo la madre ingenua y confiada de siempre. Pero por dentro, algo se había endurecido, algo que nunca volvería a ser blando. Los siguientes días fueron extraños. Mis hijos me llamaban más seguido, pero no para preguntar cómo estaba. Era para pasar a visitarme, para ayudarme con cosas de la casa, para seguir presionando sutilmente sobre los documentos. Yo los recibía con té y galletas, fingiendo que consideraba su propuesta, diciéndoles que necesitaba más tiempo. El viernes por la tarde estaba en la cocina preparando arroz, cuando escuché mi teléfono vibrar sobre la mesa. Era una llamada entrante de Damián. No contesté a tiempo, pero no colgó. La llamada seguía activa. Entonces escuché voces, muchas voces. Mi hijo había llamado sin querer, o el teléfono se había activado en su bolsillo. Lo que fuera, ahora podía escuchar todo. «Estás siendo necia», era la voz de Damián, clara y frustrada. Ya van 2 semanas desde la reunión y sigue con que su abogado tiene que revisar los papeles. «Tu mamá nunca fue tonta del todo», respondió Celeste. «Por eso hay que cambiar de estrategia». Me quedé paralizada con el teléfono pegado a la oreja. Estaban en altavoz. Podía escuchar el eco de un lugar cerrado, probablemente el auto de Damián. «¿Y qué propones?», era la voz de Rodrigo. «Lo que te dije la semana pasada», respondió otra voz femenina. «Yanira».
Si no firma por las buenas, la declaramos incapaz. Conseguimos un psiquiatra que certifique que tiene demencia senil, que no puede vivir sola. ¿Y cómo vamos a hacer eso?, preguntó Esteban. Mamá está bien de la cabeza. No importa, dijo Damián con tono frío, práctico. Rodrigo, tu amigo Octavio es psiquiatra, ¿no? El que te debe ese favor. Sí, pero... pues úsalo. Que vaya a evaluar a mamá, que diga en su reporte que tiene deterioro cognitivo severo, que es un peligro para sí misma. Con eso y las firmas de los 4, un juez firma la incapacidad en una semana. Mi mano empezó a temblar tanto que casi dejó caer el teléfono. ¿Y luego qué?, preguntó Natalia. Por primera vez, su voz sonaba insegura. ¿De verdad vamos a internarla en un asilo? No es un asilo, es una residencia, corrigió Celeste con tono paciente, como si le hablara a una niña. Hay unas muy decentes por 30,000 pesos al mes. La internamos ahí, vendemos la casa, pagamos nuestras deudas y le dejamos un fondo para que esté cuidada. Todos ganamos. Ella nos va a odiar, murmuró Natalia. Ya nos odia, soltó Esteban con una risa amarga. Desde que se dio cuenta de lo del anillo y la vitrina. ¿Vieron cómo nos miró el domingo? Como si fuéramos basura. Pues lo arreglamos nosotros, dijo Damián. Miren, esa casa nos pertenece más a nosotros que a ella. Nosotros crecimos ahí. Nosotros tenemos familias, hijos, futuros. Ella ya vivió su vida, ya tuvo su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Las palabras me golpearon como puños. Ya vivió su vida. Como si yo fuera un trámite terminado, un ciclo completo que ya no servía para nada. Además, continuó Celeste, seamos honestos. Ella vive en esa casa enorme completamente sola. Es un desperdicio. Nosotros le daremos mejor uso a ese dinero. Damián y yo podemos salir de deudas y finalmente invertir en el negocio que queremos. Rodrigo y Yanira compran su departamento. Natalia salva su repostería. ¿Y Esteban? Yo puedo pagar lo que debo y empezar de cero, terminó mi hijo menor con voz de súplica, como pidiendo aprobación. Exacto, dijo Damián. Es una solución donde todos ganamos. Mamá estará cuidada en un lugar profesional y nosotros finalmente podemos vivir tranquilos. ¿Y si se resiste?, preguntó Rodrigo. Ella es terca cuando se lo propone. Hubo una pausa larga. Después, la voz de Damián sonó más baja, más siniestra. Si se resiste mucho, hay medicamentos que pueden mantenerla tranquila, calmada. El psiquiatra puede recetarle algo para su ansiedad, que la tenga más manejable. ¿Estás hablando de drogarla? La voz de Natalia subió de tono. Estoy hablando de medicarla apropiadamente para su condición, respondió Damián con tono profesional, como si fuera lo más normal del mundo. Es lo que se hace en estos casos. Silencio. Un silencio donde ninguno de mis otros 3 hijos objetó. Ninguno dijo que eso estaba mal. Ninguno defendió a su madre. ¿Cuándo lo hacemos?, preguntó Yanira. La semana que viene, respondió Celeste. Octavio va el miércoles a evaluarla. Para el viernes tenemos el dictamen. El lunes siguiente iniciamos el proceso legal. En 2 semanas, máximo 3, la casa está en venta. Y mamá está internada, añadió Esteban con voz plana, vacía. Donde estará mejor cuidada que con nosotros, insistió Damián. Créanme, es lo mejor para todos, incluida ella, aunque no lo entienda ahora. La llamada se cortó. Me quedé de pie en mi cocina, con el teléfono en la mano, el arroz quemándose en la estufa y el mundo desmoronándose a mi alrededor. Mis piernas cedieron. Me dejé caer en una silla. Y por primera vez en mi vida sentí algo peor que dolor. Sentí vacío absoluto. Estos eran los hijos que había criado sola después de enviudar a los 44. Los bebés que amamanté, que cuidé en cada enfermedad, que defendí de cada injusticia. Damián, a quien vendí mi alianza de matrimonio para pagar su universidad. Rodrigo, por quien trabajé doble turno cosiendo uniformes para pagarle el colegio privado. Natalia, a quien consolé en cada desamor, en cada fracaso. Esteban, mi bebé,
a quien seguí protegiendo incluso cuando todos me decían que lo estaba malcriando. Les había dado todo, todo, mis años, mi salud, mis sueños. Cada peso que gané fue para ellos. Cada sacrificio tuvo sus nombres, y así me pagaban. No solo querían mi casa, querían encerrarme, drogarme, convertirme en un estorbo manejable mientras repartían los despojos de mi vida. Me levanté despacio y apagué la estufa. El arroz estaba negro, arruinado, como todo lo demás. Fui a mi habitación y me senté frente al espejo del tocador. La mujer que me miraba tenía 67 años, cicatrices de cirugía reciente, arrugas de preocupación y dolor. Pero también tenía algo nuevo en los ojos, algo duro, algo peligroso. Tomé mi teléfono y busqué la grabación de la llamada. Ahí estaba. 17 minutos de audio perfectamente claro. Las voces de mis 4 hijos planeando mi destrucción. Sentí algo extraño crecer en mi pecho. No era tristeza. Ya había agotado todas mis lágrimas. Esto era diferente. Era claridad absoluta mezclada con determinación de acero. Marqué a don Heriberto. Contestó al segundo tono. «Señora Graciela, ¿está bien?» «No», respondí con voz sorprendentemente calmada. «Pero voy a estarlo. Necesito que venga a mi casa mañana temprano. Tengo una grabación que debe escuchar, y necesito que preparemos todo lo que discutimos. Ya no podemos esperar más». «¿Qué pasó?» «Mis hijos acaban de mostrarme quiénes son realmente, y yo voy a mostrarles quién soy yo». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, en la oscuridad, con la grabación en mi teléfono y una claridad mental que no había tenido en años. Mis hijos habían cometido un error. Creyeron que era débil. Creyeron que mi amor de madre me haría ciega y obediente. Pero se olvidaron de algo importante. Antes de ser su madre, yo era Graciela Mendoza. La mujer que sobrevivió a la pobreza. La que crió 4 hijos sola. La que convirtió dolor en fortaleza una y otra vez. Si querían guerra, tendrían guerra, pero sería en mis términos, y esta vez ganaría yo. Graciela ya no era la víctima, ahora era la estratega, y su plan para recuperar su dignidad apenas estaba comenzando. Don Heriberto llegó a mi casa a las 8 de la mañana del sábado. Traía consigo a la licenciada Morales, su socia, una mujer de unos 50 años con mirada inteligente y modales directos que me cayeron bien de inmediato. Les serví café y pan dulce que había comprado temprano en la panadería de Don Chuy. Necesitaba mantener las apariencias de normalidad. Luego puse el teléfono sobre la mesa y reproduje la grabación. Vi cómo sus expresiones cambiaban conforme escuchaban. Don Heriberto apretaba la mandíbula. La licenciada Morales tomaba notas rápidas, subrayando frases específicas. Cuando terminó, el silencio en mi cocina era denso como niebla. «Esto es oro puro», dijo la licenciada Morales finalmente. «Es evidencia directa de conspiración para cometer fraude, intento de despojo y hasta podríamos argumentar intento de secuestro. Con esta grabación, cualquier intento legal de ellos queda destruido». «Pero no quiero destruirlos», dije, y ambos abogados me miraron sorprendidos. «Quiero que aprendan, quiero recuperar mi dignidad y quiero que entiendan lo que hicieron, pero no quiero verlos en la cárcel». Don Heriberto asintió lentamente. «Entonces necesitamos un plan más sutil, más devastador emocionalmente que legalmente». «Exactamente», dije. «Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que pierdan lo que creyeron ganado, y quiero que sea por sus propias acciones, no por las mías». Durante las siguientes 2 horas diseñamos el plan. Era arriesgado, requería que yo actuara de forma convincente, pero era perfecto. Haría que mis hijos revelaran su verdadera naturaleza ante testigos, ante autoridades, ante ellos mismos. «¿Está segura de que puede hacer esto?», preguntó la licenciada Morales. «Va a requerir que actúe como si estuviera perdiendo la memoria, como si estuviera confundida. Va a ser doloroso fingir debilidad». «He fingido estar bien durante semanas mientras me desangraba por dentro», respondí.
Puedo fingir estar mal durante unos días si eso me devuelve mi vida. Firmamos los nuevos documentos ese mismo día. El testamento quedó modificado. La casa iría a Leonor y una parte sustancial a una fundación que crearíamos para ancianos abandonados por sus familias. Los beneficiarios de mis cuentas bancarias cambiaron. Todo quedó protegido, blindado legalmente. Ahora viene lo difícil, dijo don Heriberto. Tiene que llamar a sus hijos y actuar como si algo estuviera mal. Tiene que plantarles la semilla de que su plan está funcionando. Esa tarde llamé a Damián. Dejé que el teléfono sonara varias veces antes de contestar, como si me costara trabajo encontrarlo. «Bueno», dije con voz ligeramente confundida. «¿Mamá? Soy Damián». «¿Damián? Ah, sí, hijo. ¿Cómo estás?» Hice una pausa. «Perdón, ¿ya habíamos hablado hoy?» Silencio del otro lado. Podía sentir sus engranajes mentales girando. «No, mamá, no hemos hablado. ¿Estás bien?» Sí, estoy bien. Solo que no recuerdo si tomé mi medicina esta mañana. Dejé las pastillas en algún lado y no las encuentro». Dejé salir una risa nerviosa. La verdad es que últimamente olvido muchas cosas. El otro día no recordaba dónde guardé las escrituras de la casa. Qué tontería, ¿verdad? Otro silencio. Este más largo, más calculador. ¿Las escrituras? ¿Las de la casa? Sí, esas. Las necesitaba para... Bueno, ya ni recuerdo para qué las necesitaba. Suspiré. Ay, hijo, creo que tienes razón. Tal vez sí necesito ayuda con estas cosas. Vivir sola está siendo más difícil de lo que pensaba. Mamá. La voz de Damián cambió. Se volvió más suave, más interesada. ¿Quieres que vaya a verte? Puedo pasar mañana, ayudarte a buscar tus papeles, organizarte las medicinas. ¿Mañana es domingo?, pregunté como si no lo supiera. Sí, mamá, mañana es domingo. Ah, bueno, sí, ven si quieres. Voy a hacer pozole. Hice una pausa. O era mañana cuando iba a hacer pozole. No me acuerdo. No te preocupes, mamá. Voy a las 11. Descansa. Colgué y respiré profundo. La trampa estaba puesta. Al día siguiente llegaron los 4. No solo Damián, todos. Claramente él había llamado a sus hermanos para contarles sobre mi confusión. Venían con expresiones de preocupación que habrían sido convincentes si yo no hubiera escuchado esa grabación. Los recibí en bata de casa, con el cabello sin peinar, arrastrando un poco las pantuflas. Había dejado papeles regados en la mesa, tazas de café sin lavar en diferentes partes de la sala, todo para crear la imagen de desorden mental. Hijos, qué sorpresa que vengan todos, dije con sonrisa vaga. ¿Es algún día especial? ¿Es mi cumpleaños? No, mamá, dijo Natalia sentándose a mi lado. Tu cumpleaños es en marzo, estamos en noviembre. Ah, claro, noviembre. Asentí como si acabara de recordarlo. ¿Ya comieron? Hice arroz, pero creo que se me quemó. ¿O fue ayer que se me quemó? No estoy segura. Los vi intercambiar miradas, miradas de oportunidad. Mamá, Rodrigo se arrodilló frente a mí. ¿Has estado tomando tus medicinas? Creo que sí, aunque a veces olvido. Hay tantas. Me toqué la frente. Y luego no sé si ya las tomé o si solo pensé en tomarlas. Esteban se levantó y empezó a caminar por la casa, mirando cada rincón con disimulo. Lo vi abrir cajones, revisar papeles. Buscaba las escrituras. Dejé que buscara. No las encontraría. Estaban en una caja de seguridad en el banco desde el día anterior. Mamá. Celeste se sentó del otro lado, tomando mi mano. Hemos estado pensando. Tal vez sí sería bueno que alguien viniera a ayudarte, o que tú fueras a un lugar donde estuvieras mejor cuidada. ¿Un lugar? La miré con ojos confundidos. ¿Qué lugar? Una residencia, dijo Damián con voz suave. Un lugar bonito donde haya enfermeras, donde no tengas que preocuparte por cocinar o limpiar, donde siempre haya alguien si necesitas algo. Suena caro, murmuré. No te preocupes por eso, dijo rápido. Nosotros nos encargaríamos. Podríamos vender la casa y con ese dinero... ¿Vender mi casa? De pronto mi voz sonó más clara, más alerta. Los miré a todos.
Esta es mi casa. Roberto y yo la compramos. Aquí crecieron ustedes. Lo sabemos, mamá. Natalia apretó mi mano. Pero es muy grande para ti sola, y con el dinero podrías estar en un lugar mejor. Me quedé callada, mirando el piso. Dejé que pensaran que estaba considerándolo. Luego dije algo que sabía que los tentaría hasta el límite. Tal vez tengan razón. Estoy muy cansada, muy confundida. Levanté la vista. Si ustedes creen que es lo mejor, confío en ustedes. Son mis hijos. La habitación prácticamente vibró con su emoción contenida. ¿Entonces firmarías los papeles?, preguntó Damián tratando de sonar casual. ¿El poder notarial del que hablamos? ¿Cuáles papeles? Incliné la cabeza. Los que te mostramos hace 2 semanas, los del poder. No recuerdo eso, dije suavemente, pero si ustedes dicen que es importante, supongo que puedo firmar. Ustedes nunca me harían daño, ¿verdad? Vi sus rostros. Vi la codicia desnuda en sus ojos. Vi cómo se miraban entre ellos con expresiones de triunfo. Nunca, mamá, mintió Damián. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. Entonces está bien, dije con voz cansada. Pero no hoy. Estoy muy cansada hoy. Tal vez otro día. Claro, mamá. Celeste me palmoteó la mano. Otro día. Pronto. Cuando se fueron, me quedé sentada en el mismo lugar durante 20 minutos. Luego me levanté, me peiné, me lavé la cara y llamé a don Heriberto. Ya mordieron el anzuelo, le dije. Ahora hay que preparar la siguiente fase. ¿Está lista para lo que viene?, preguntó. Más que lista, respondí. Voy a hacer que mis hijos enfrenten exactamente lo que son. Y voy a hacerlo frente a todas las personas que necesitan verlo. Mi metamorfosis estaba completa. Ya no era Graciela la madre abnegada. Ahora era Graciela la estratega. Y mi siguiente movimiento los dejaría a todos sin aliento. Graciela había preparado el escenario perfecto. Pero para que su plan funcionara, necesitaba que sus hijos dieran el paso final, y lo darían muy pronto. El miércoles llegó como estaba planeado. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Era Rodrigo acompañado de un hombre delgado de unos 50 años, con bata blanca y maletín negro. El doctor Octavio Miranda, el psiquiatra amigo que iba a certificar mi supuesta demencia. Lo que mis hijos no sabían era que don Heriberto había hecho sus propias gestiones. En mi sala, escondida detrás de un marco de fotos, había una cámara diminuta. En el jarrón de la entrada, un micrófono. Todo perfectamente legal porque era mi casa y yo había dado mi consentimiento. La licenciada Morales estaba en su auto afuera, monitoreando todo en tiempo real. «Mamá», dijo Rodrigo con esa sonrisa falsa que ya me revolvía el estómago. «Mira, te traje al doctor Miranda. Es amigo mío. Solo quiere hacerte unas preguntas para ver cómo estás de salud». «¿Un doctor?», fingí confusión. «¿Estoy enferma?». «No, señora Graciela». El doctor Miranda se sentó frente a mí con libreta en mano. «Solo es una evaluación de rutina. Su hijo está preocupado por usted». Durante la siguiente hora, el doctor me hizo preguntas diseñadas para hacerme parecer incompetente. «¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Puede decirme qué desayunó? ¿Recuerda dónde guardó documentos importantes?». Yo respondía con la mezcla perfecta de confusión y lucidez. A veces acertaba, a veces dudaba, a veces me contradecía. Lo suficiente para parecer en deterioro, pero no tan grave como para ser obvio que estaba actuando. Rodrigo intervenía estratégicamente. «Mamá ha olvidado tomar sus medicinas varias veces. El otro día dejó la estufa prendida. Se confunde con las fechas constantemente». Todas mentiras, todas dichas con la convicción de quien cree estar haciendo lo correcto. El doctor Miranda tomaba notas, asentía gravemente. Al terminar, le dijo a Rodrigo en voz baja, pero no tanto como para que yo no escuchara. «Es claro que hay deterioro cognitivo significativo. Voy a recomendar evaluación para determinar si puede seguir viviendo de forma independiente». «¿Y el documento?», preguntó Rodrigo ansioso. «¿El dictamen?». «Lo tendrás para el viernes.
Con esto y las firmas de todos los hermanos, el proceso legal será rápido. Se fueron dejándome descansando. En cuanto cerré la puerta, respiré profundo y llamé a don Heriberto. «Lo tenemos todo grabado», dijo él con satisfacción en la voz. «Esto es conspiración para cometer fraude documentada. El doctor Miranda puede perder su licencia por esto». «Todavía no», le dije. «Déjelos llegar hasta el final. Quiero que se hundan solos». El viernes, como anticipado, Damián me llamó para organizar una reunión familiar urgente para el domingo. «Es importante, mamá. Vamos a hablar sobre tu futuro». Su voz era miel envenenada. «¿Mi futuro?», pregunté con voz pequeña. «Sí, mamá, para que estés mejor cuidada. Te queremos». El domingo llegaron todos a las 11 de la mañana, pero esta vez no venían solos. Damián traía una carpeta gruesa con documentos. Celeste traía folletos de residencias para adultos mayores. Todos vestían formal, como si fuera una ocasión especial. Lo que no sabían era que yo también había invitado a algunos otros. Los recibí en la sala, sentada en mi sofá favorito, con la misma bata de casa y expresión confundida de días anteriores. «Hijos, qué bonito que vengan todos. ¿Es Navidad?» «No, mamá», dijo Natalia sentándose. «Es noviembre todavía. Recuerda que hablamos de esto». Damián abrió su carpeta. «Mamá, trajimos los papeles que necesitas firmar. Es para tu protección». «Rodrigo te explicó que el doctor vino a verte, ¿verdad?» «¿Un doctor?», parpadeé. «Creo que sí. Creo que vino alguien». «Sí, mamá». Rodrigo se acercó. «Y él dice que necesitas ayuda, que ya no puedes vivir sola, así que vamos a ayudarte». «Encontramos un lugar hermoso». Celeste puso los folletos frente a mí. «Mira, tiene jardines, enfermeras las 24 horas, actividades. Vas a estar muy bien ahí». Tomé los folletos con manos temblorosas. Eran de un asilo de ancianos barato en las afueras de la ciudad. Nada de los 30,000 pesos al mes que habían mencionado en su conversación. Este costaba 9,000. Ni siquiera iban a gastar en internarme decentemente. «¿Me van a llevar a vivir ahí?», pregunté con voz quebrada. «Es lo mejor», dijo Esteban, sin poder mirarme a los ojos. «Ahí vas a estar cuidada». «¿Y mi casa?» «Nosotros nos encargaremos de la casa». Damián puso los documentos frente a mí. «Por eso necesitas firmar esto. Es un poder para que podamos vender la casa y administrar el dinero para pagar tu residencia». «Pero yo quiero mi casa», dije, y dejé que mi voz temblara. «Esta es mi casa. Aquí vivo con Roberto». Hubo un silencio incómodo. Natalia se aclaró la garganta. «Mamá, papá murió hace 23 años». «¿Murió?». Abrí los ojos grandes. «¿Cuándo?». «Perfecto. Los tenía justo donde los quería». Vi sus expresiones, mezcla de lástima falsa e impaciencia real. Creían que había ganado. «Mamá», Damián puso la pluma en mi mano. «Firma aquí. Nosotros cuidaremos todo. Confía en nosotros». Tomé la pluma. Acerqué el papel. Vi cómo todos contenían la respiración, y entonces sonó el timbre. Todos se tensaron. «¿Esperas a alguien, mamá?», preguntó Celeste con molestia apenas contenida. «No lo sé», dije con confusión genuina en este caso. ¿Esperaba a alguien? Rodrigo fue a abrir la puerta, y su cara palideció cuando vio quién estaba ahí. Don Heriberto entró primero, con su portafolio de cuero y su expresión seria. Detrás de él venía la licenciada Morales, y detrás de ella, mi sobrina Leonor, con lágrimas en los ojos pero la mandíbula apretada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó don Heriberto con voz que retumbó en la sala. «¿Y usted quién es?». Damián se puso de pie, su postura defensiva. «Soy Heriberto Salazar, abogado de la señora Graciela Mendoza, y esta reunión se terminó». «Esto es un asunto familiar», dijo Celeste. «No tiene nada que ver con usted. Tiene todo que ver conmigo cuando están intentando cometer fraude contra mi clienta», respondió la licenciada Morales, sacando su propia carpeta. «Tenemos documentado cada paso de su plan para despojar a la señora Graciela de sus bienes mediante engaños y falsificación de documentos médicos».
El color abandonó las caras de mis 4 hijos. «No sé de qué habla», tartamudeó Damián. «¿No?» Don Heriberto sacó su teléfono. Tal vez esto les refresque la memoria. Y reprodujo la grabación. Esa llamada del viernes pasado donde planeaban todo. Declararme incapaz, drogarme si era necesario, vender mi casa, internarme en el asilo más barato. Sus propias voces llenaron la sala. Cada palabra, cada plan, cada traición en audio perfectamente claro. Vi cómo la realidad los golpeaba. Rodrigo se dejó caer en una silla. Natalia se cubrió la boca. Esteban miraba el piso como si quisiera que se lo tragara. Celeste y Yanira se miraron entre sí con pánico. Y Damián, mi hijo mayor, en quien más había confiado, apretó los puños con furia impotente. Eso fue una conversación privada, logró decir. Que tu madre escuchó, respondí, y mi voz ya no era la de una anciana confundida. Era clara, fuerte, firme. Llamaste sin querer, Damián, y escuché cada palabra de tu plan para destruirme. Me puse de pie despacio. Ya no arrastraba los pies. Ya no temblaba. Los miré a cada uno, uno por uno. Ustedes creyeron que era una vieja tonta, continué. Creyeron que podían manipularme, robarme, encerrarme. Creyeron que mi amor de madre me haría ciega. Mamá. Rodrigo intentó hablar. No. Mi voz salió como látigo. Ya no soy tu mamá. Una madre es alguien a quien respetas, a quien cuidas, a quien amas. Yo fui eso para ustedes. Pero ustedes para mí fueron ladrones esperando que me muriera. Leonor se acercó y me tomó del brazo. Su presencia era un ancla. Ahora van a escuchar lo que va a pasar, dijo don Heriberto. La señora Graciela ha modificado su testamento. Esta casa, junto con un porcentaje importante de sus bienes, irá a su sobrina Leonor y a una fundación para ancianos abandonados. Una fundación que llevará el nombre de su difunto esposo, Roberto Mendoza. «No pueden hacer eso», gritó Celeste. «Somos su familia». «Ustedes dejaron de ser familia el día que la abandonaron en el hospital», respondió la licenciada Morales con frialdad. «Pero hay más. Tenemos documentadas todas sus acciones, el robo del anillo y la vitrina, la conspiración con el doctor Miranda, quien por cierto ya está siendo investigado por el Colegio de Médicos, y el intento de fraude mediante documentos falsos. Podríamos presentar cargos criminales», continuó don Heriberto, «pero la señora Graciela, en su infinita generosidad, ha decidido no hacerlo». Los 4 me miraron con mezcla de alivio y confusión. «Sin embargo», añadí yo, «hay condiciones. Las condiciones que Graciela estaba a punto de imponer cambiarían todo, y sus hijos finalmente entenderían el precio real de la traición». El silencio en mi sala era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Mis 4 hijos me miraban como si me vieran por primera vez. Y tal vez era cierto, porque la mujer que tenían frente a ellos ya no era la madre sumisa que conocieron. «Siéntense», ordené. No fue una sugerencia, fue una orden, y obedecieron como niños asustados. Leonor se quedó de pie a mi lado, su mano todavía en mi brazo. Don Heriberto y la licenciada Morales se posicionaron detrás del sofá, como testigos silenciosos de este juicio familiar. Voy a decirles exactamente lo que va a pasar. Comencé con voz calmada pero letal. Y van a escuchar cada palabra sin interrumpir, ¿entendido? Nadie respondió. Lo tomé como un sí. Primero, el anillo de su padre y la vitrina de mi abuela. Saqué de mi bolsillo un sobre. Lo abrí y dejé caer sobre la mesa un fajo de billetes. Aquí están los 55,000 pesos que obtuvieron por vender las únicas cosas que tenían verdadero valor sentimental para mí. Don Heriberto se encargó de rastrear las ventas y recuperar el dinero de sus cuentas. Damián abrió la boca para protestar, pero don Heriberto levantó una mano. Todo legal. La señora Graciela presentó las denuncias correspondientes. Ustedes vendieron propiedades robadas. Técnicamente, podrían enfrentar cargos. Pero no lo harán, continué,
porque yo no voy a denunciarlos, no porque no lo merezcan, sino porque no quiero que mis nietos crezcan visitando a sus padres en la cárcel. Vi cómo esa mención a mis nietos los golpeaba. Natalia comenzó a llorar silenciosamente. Segundo, esta casa. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle donde había jugado con ellos cuando eran niños. Esta casa que compramos su padre y yo con el dinero de su seguro de vida. Esta casa que mantuve trabajando hasta que me sangraban los dedos de tanto coser. Esta casa donde los crié a los 4. Esta casa ya no será de ustedes. Mamá, por favor, empezó Esteban. Mi testamento, lo interrumpí, establece claramente que al morir, el 60% del valor de esta casa irá para Leonor, quien ha sido más hija para mí en estos últimos años que ninguno de ustedes. El 40% restante irá a la Fundación Roberto Mendoza para ancianos abandonados. Damián se puso de pie de golpe. Eso es injusto. Nosotros somos tus hijos biológicos. Siéntate, Damián. Mi voz cortó el aire. Porque todavía no termino. Se sentó despacio, la rabia contorsionándole el rostro. Además de eso, saqué otro papel de mi bolsillo. Don Heriberto preparó un documento muy interesante. Se llama Declaración de Intención Vital. En él establezco que si en algún momento alguien intenta declararme incapaz sin mi consentimiento, o internarme contra mi voluntad, o administrar mis bienes sin una orden judicial debidamente fundamentada, automáticamente se activa una cláusula. Todo, absolutamente todo, pasa de inmediato a Leonor y a la Fundación. Ustedes quedan fuera completamente, sin un peso, sin nada. La licenciada Morales agregó: este documento está registrado ante notario y tiene copias en 3 instituciones bancarias diferentes. Es impugnable solo con mi muerte o con evidencia médica de múltiples especialistas independientes. El doctor Miranda ya no podrá ayudarlos. Su dictamen quedó inválido cuando documentamos su conspiración. Rodrigo tenía la cabeza entre las manos. Yanira lloraba. Celeste miraba a Damián como culpándolo por todo. Natalia sollozaba sin consuelo. Esteban parecía un niño perdido. Tercero, continué, y mi voz se quebró ligeramente aquí porque esta parte dolía incluso a mí. Sus nietos, mis nietos. Levanté la vista y los miré directamente. Sebastián tiene 8 años, Valeria tiene 6, los mellizos de Rodrigo tienen 5 y Andrea, la hija de Natalia, tiene 4. Nombrarlos me costó, porque a ellos sí los amaba sin condiciones. Ellos no tienen culpa de lo que ustedes hicieron. Así que he creado un fideicomiso educativo para cada uno. 200,000 pesos por niño, que recibirán cuando cumplan 18 años, exclusivamente para educación universitaria. Vi sorpresa en sus rostros. No esperaban eso. Ese dinero, aclaré, viene de mis ahorros de toda la vida, del trabajo que ustedes creyeron que no valía nada, y lo recibirán directamente ellos, sin pasar por ustedes, ni un peso. Mamá. Natalia intentó hablar entre lágrimas. No. Levanté mi mano. Ustedes tuvieron su oportunidad de hablar cuando planeaban drogarme, cuando decidieron que yo ya había vivido suficiente. Ahora me toca a mí. Caminé de regreso al centro de la sala y los enfrenté a todos. Cuarto, el doctor Octavio Miranda. Ya presentamos una queja formal ante el Colegio de Psiquiatras. Su evaluación falsa está siendo investigada. Probablemente pierda su licencia. Y ustedes, miré específicamente a Rodrigo, van a tener que explicarle a tu amigo por qué lo involucraste en un fraude. Rodrigo palideció aún más. Quinto, los documentos que trajeron hoy para que yo firmara. Don Heriberto los tomó de la mesa. Quedaron anulados en el momento en que reprodujimos la grabación. Son evidencia de intento de fraude. Los guardamos por si algún día deciden intentar algo similar. Hice una pausa. Respiré profundo. Lo que venía era lo más difícil. Y sexto, ustedes. Los miré uno por uno. Mi primogénito que vendió mi pasado por 35,000 pesos.
Mi segundo hijo, que fue demasiado cobarde para defender a su madre. Mi única hija que confundió mi amor con preferencia y convirtió resentimiento en venganza. Mi hijo menor que nunca maduró y ahora pagaba el precio. Yo los amé con cada fibra de mi ser, dije, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Les di todo, mi juventud, mi salud, mis sueños. Cuando su padre murió y me quedé sola con 4 niños menores de 19 años, pude haberme rendido. Pude haber buscado quien me mantuviera, pero no lo hice porque ustedes eran mi mundo. Mi voz se quebró, pero continué. Trabajé turnos dobles. Vendí hasta mi alianza de matrimonio. Cosí hasta que mis dedos sangraban. Me salté comidas para que ustedes comieran. Usé ropa vieja para que ustedes tuvieran uniforme nuevo. Y cuando crecieron y formaron sus familias, seguí dándoles. Dinero para enganches, para emergencias, para sus negocios. Nunca les dije que no cuando necesitaban algo. Damián tenía lágrimas en los ojos ahora. Todos las tenían. Y cuando finalmente yo los necesité, cuando estuve en ese hospital enfrentando una cirugía que pudo matarme, ninguno de ustedes apareció. Ni uno solo. Mi voz subió de volumen. Me abandonaron en el momento más vulnerable de mi vida. Y luego, mientras yo me recuperaba sola, entraron a mi casa y me robaron. Vendieron los únicos recuerdos tangibles que me quedaban de las personas que amé. Lo sentimos, sollozó Natalia. ¿Lo sienten? Mi risa fue amarga. ¿Sienten haberlo hecho o sienten que los atrapé? Nadie respondió. La respuesta estaba clara en sus caras avergonzadas. Esto es lo que va a pasar ahora, dije con firmeza recuperada. Pueden seguir siendo parte de mi vida o pueden irse, pero si se quedan, será bajo mis términos. Nada de visitas falsas buscando oportunidades. Nada de preguntas sobre dinero o herencias. Nada de manipulaciones. Saqué el último documento de mi bolsillo. Don Heriberto preparó un acuerdo. Si quieren tener alguna relación conmigo de ahora en adelante, lo firman. En él se comprometen a respetar mis decisiones, a no intentar manipularme o controlarme, y a aceptar que mi testamento y mis bienes son asunto mío y de nadie más. ¿Y si no firmamos?, preguntó Damián con voz ronca. Lo miré directo a los ojos. Entonces no vuelven a poner un pie en esta casa, no vuelven a llamarme, y cuando yo muera se enterarán por el periódico. El peso de esas palabras cayó sobre ellos como lápida. Tienen una semana para decidir, dije. Don Heriberto les enviará copias del acuerdo. Si firman, podemos intentar reconstruir algo. No será lo mismo, nunca volverá a ser lo mismo. Pero tal vez, con años de esfuerzo genuino de su parte, podamos tener algún tipo de relación. Me acerqué a la puerta y la abrí. Ahora váyanse. Todos. Necesito descansar. Y necesito que esta casa vuelva a sentirse como mi hogar, no como un campo de batalla. Uno por uno se levantaron. Celeste y Yanira salieron rápido, sin mirar atrás. Esteban se detuvo frente a mí, con lágrimas rodando por su cara. Mamá, yo. Pero no encontró las palabras, solo bajó la cabeza y salió. Rodrigo me miró con ojos rojos. Perdóname. Fue todo lo que dijo antes de irse. Natalia se detuvo y me abrazó. Yo no le devolví el abrazo. Toda mi vida creí que no me querías, susurró. Y ahora entiendo que siempre me quisiste. Fui yo quien no supo verlo. La solté suavemente. Tienes una semana, Natalia. Damián fue el último, mi primogénito, el niño en quien deposité tantas esperanzas. Se paró frente a mí con el orgullo destrozado. Creí que estaba haciendo lo correcto, dijo con voz quebrada. Creí que te estaba protegiendo. No, Damián, respondí con cansancio infinito. Creíste que estabas protegiendo tu herencia. Hay una diferencia enorme. Se fue sin decir más. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Las lágrimas que había contenido finalmente salieron. Leonor me abrazó mientras yo lloraba. Lo hiciste bien, tía, susurró. Fue lo correcto. ¿Por qué duele tanto hacer lo correcto?, pregunté entre sollozos.
Porque el amor real siempre duele cuando lo traicionan, respondió. Pero también sana, ya lo verás. Don Heriberto y la licenciada Morales se despidieron poco después, dejándome sola con Leonor. Nos sentamos en la sala, en silencio, mientras la tarde se convertía en noche. Graciela había ganado la batalla, pero el verdadero desafío apenas comenzaba: aprender a vivir con la victoria. 6 meses después, me desperté en mi casa con el sol entrando por la ventana de mi habitación. La herida de la cirugía había sanado completamente, pero las cicatrices invisibles tomaban más tiempo. Algunas mañanas todavía dolían. Me levanté despacio, ya no por dolor físico, sino por costumbre. Preparé café de olla en la cocina, que ahora se sentía más grande y más silenciosa, pero también más mía. Mientras el aroma llenaba el espacio, recordé cómo había sido esa primera mañana después de la confrontación. El vacío. La sensación de haber ganado una guerra pero perdido una familia. Excepto que no la había perdido toda. Leonor venía a visitarme 2 veces por semana. Sus hijos, mis sobrinos nietos de 7 y 9 años, llenaban la casa de risas los domingos. Ellos no cargaban el peso de la traición ni las expectativas. Solo traían amor simple, honesto, sin condiciones. Y luego estaban mis propios nietos. De mis 4 hijos, solo Natalia firmó el acuerdo. Lo hizo después de 3 días de la fecha límite. Llegó sola una tarde lluviosa con los ojos hinchados y el papel en las manos. No espero que me perdones, había dicho, pero quiero intentarlo. Quiero que Andrea conozca a la verdadera tú, no a la abuela que yo inventé en mi cabeza por mi propio resentimiento. Y lo estaba intentando. Venía cada 15 días, siempre puntual, siempre respetuosa. No preguntaba por dinero, no mencionaba la herencia, solo traía a Andrea y tomábamos té mientras la niña jugaba en el jardín. Las conversaciones eran incómodas al principio, llenas de silencios pesados, pero lentamente, muy lentamente, estábamos construyendo algo nuevo, algo honesto. Los otros 3 no firmaron. Damián intentó negociar. Envió mensajes diciendo que el acuerdo era demasiado severo, que necesitaba términos más justos. Don Heriberto le respondió que no había negociación posible. No volvimos a saber de él. Me enteré por Natalia que él y Celeste se divorciaron 2 meses después de todo. Aparentemente, cuando quedó claro que no habría herencia que perseguir, Celeste decidió buscar mejores oportunidades en otro lado. Rodrigo mandó una carta escrita a mano que llegó 4 semanas después de la confrontación. No pedía perdón directamente, pero explicaba cómo Yanira lo había manipulado durante años, cómo se había sentido atrapado entre su esposa y su madre, cómo eligió mal. La carta terminaba diciendo: «Entiendo si no quieres volver a verme. Solo quería que supieras que yo sí te quise, mamá. Solo que no supe cómo demostrarlo». No firmó el acuerdo, pero tampoco volvió a pedir nada. Existíamos en un limbo mutuo de respeto distante. Esteban simplemente desapareció. Natalia me contó que había huido a Guadalajara para escapar de sus acreedores. Cada tanto me llegaban noticias de terceros, que estaba trabajando en un restaurante, que había conocido a alguien que seguía apostando. Era como tener un hijo fantasma, presente en mi memoria pero ausente de mi vida. Y extrañamente, con el tiempo, esa ausencia dolió menos. Caminé hacia mi estudio, la habitación que había convertido en oficina de la fundación. Sobre el escritorio había pilas de solicitudes, cartas de agradecimiento, fotografías de ancianos que ahora recibían ayuda gracias a la Fundación Roberto Mendoza. Habíamos ayudado a 17 personas en estos 6 meses, ancianos abandonados en hospitales sin familia, abuelos desalojados de sus propias casas por hijos codiciosos, personas de la tercera edad que necesitaban apoyo legal para proteger sus bienes. Cada historia era un espejo de la mía, y cada vez que ayudábamos a alguien, sentía que la traición de mis hijos adquiría un significado más grande. Su egoísmo había sembrado semillas de protección para otros. Leonor manejaba la parte administrativa de la fundación con eficiencia y corazón. Don Heriberto ofrecía servicios legales pro bono 2 días al mes.
La licenciada Morales daba talleres gratuitos sobre protección patrimonial para adultos mayores. Yo, con mi experiencia de primera mano, hablaba con cada persona que llegaba buscando ayuda. Les contaba mi historia, les mostraba que sobrevivir era posible, que recuperar la dignidad era posible, y por primera vez en décadas sentía que mi vida tenía propósito más allá de ser madre. El timbre sonó sacándome de mis pensamientos. Era Leonor con carpetas bajo el brazo y una sonrisa en el rostro. «Tía, tengo noticias», dijo mientras entraba. «¿Recuerdas al señor Villegas? ¿El que sus hijos intentaron vender su terreno mientras estaba hospitalizado?» «Claro». Ganó el caso. El juez declaró nula la venta y multó a los hijos por fraude. Además, implementó medidas de protección. Me pidió que te dijera que gracias por darle el valor de luchar. Sentí calidez en el pecho. Eso es maravilloso. Pasamos la mañana revisando nuevos casos, planificando eventos de recaudación, organizando talleres. A la 1 preparé comida para ambas. Arroz rojo, pollo en mole verde, tortillas recién hechas. Leonor me ayudó a poner la mesa y comimos hablando de todo y de nada, como lo hacen las familias reales. Por la tarde, después de que Leonor se fue, me senté en el jardín con una taza de té. Observé las bugambilias que Roberto había plantado hace 30 años, todavía floreciendo vibrantes y fuertes. Sobrevivientes, como yo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Natalia. «Tía, Andrea pregunta si puede quedarse a dormir este viernes. Quiere que le enseñes a hacer las galletas de nuez que tanto le gustan». Respondí. «Claro, dile que compro los ingredientes». Otro mensaje, este de un número desconocido. «Señora Graciela, soy Mariana Torres. La licenciada Morales me dio su contacto. Mi suegra está pasando por una situación similar a la suya. ¿Podríamos hablar?» Respondí. «Llámeme mañana a las 10. Con gusto la escucho». Guardé el teléfono y miré el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. Pensé en Roberto, en cómo habría manejado él todo esto. Probablemente con menos teatro y más directa acción legal. Pero creo que estaría orgulloso de mí de todas formas. Orgulloso de que finalmente aprendí a no dejar que nadie me quitara mi dignidad. Pensé en mis hijos, en el amor que sentí por ellos cuando nacieron, en los sacrificios que hice sin dudarlo, en las esperanzas que deposité en ellos. Todo eso había sido real. No era un error amar profundamente. El error fue amar sin límites, sin esperar reciprocidad, sin exigir respeto. Ahora entendía que el amor de madre no debía ser incondicional al punto de la autodestrucción, que poner límites no era dejar de amar, era amarse a una misma lo suficiente para no permitir el abuso. ¿Los extrañaba? Sí. Algunas noches todavía lloraba por el Damián de 8 años que se subía a mi cama durante las tormentas, por el Rodrigo de 12 que me ayudaba a coser en las noches cuando los pedidos se acumulaban, por la Natalia adolescente que me peinaba y decía que quería ser como yo, por el Esteban pequeño que decía que cuando creciera me compraría una casa más grande. Pero esos niños ya no existían. Habían crecido y elegido su camino, y yo tenía que elegir el mío. Entré a la casa cuando el sol se ocultó completamente. Preparé una cena ligera. Vi un programa de televisión que me gustaba. Me di un baño largo con sales aromáticas que me regaló Leonor. Cosas simples que antes me habrían parecido egoístas, pero que ahora entendía eran autocuidado necesario. Antes de dormir, abrí el cajón de mi buró donde guardaba la fotografía de Roberto y los niños. Todos sonrientes, todos juntos, en un tiempo cuando la inocencia todavía era posible. La miré durante largo rato. «Lo hice, mi amor», susurré a la foto. «Defendí lo nuestro, defendí mi dignidad. Sé que duele, sé que no es el final feliz que imaginamos, pero es el final justo, y eso tiene que ser suficiente». Guardé la foto y apagué la luz. Al día siguiente sería otro día de la fundación, otra oportunidad de ayudar a alguien, otra oportunidad de convertir mi dolor en propósito. Porque esa era la lección que había aprendido con sangre y lágrimas. No puedes controlar cómo te traicionan, pero sí puedes controlar cómo te levantas después. No puedes obligar a las personas a valorarte,
pero sí puedes elegir valorarte a ti misma. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué legado dejas. Y mi legado ya no sería ser la madre que lo dio todo hasta quedarse vacía. Sería ser la mujer que cuando tocó fondo, encontró la fuerza para construirse alas. Cerré los ojos con una última verdad resonando en mi mente. Mis hijos me enseñaron que la familia no es sangre, es lealtad. Perdí 4 hijos, pero gané mi dignidad. Y eso, nadie me lo puede quitar. Esta es mi historia. La historia de Graciela Mendoza, una mujer de 67 años que sobrevivió al abandono, la traición y el intento de despojo por parte de sus propios hijos. Una mujer que tuvo que elegir entre el amor ciego y el amor propio. Si estás leyendo esto y pasas por algo similar, quiero que sepas algo. Tu valor no depende de quienes te abandonaron. No dependes de la validación de tus hijos, tus familiares o cualquier persona que intente hacerte sentir como una carga. Tú vales por quien eres, por lo que has sobrevivido, por la dignidad que llevas contigo. Y si algún día tienes que elegir entre ser amada o ser respetada, elige respeto, porque el amor sin respeto es manipulación disfrazada. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para decir, hasta aquí, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. ¿Y tú? ¿Has vivido una historia similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? Déjame tu comentario contándome desde qué parte del mundo nos acompañas hoy. Dale like si esta historia te hizo reflexionar y suscríbete para seguir escuchando historias de vida real que nos enseñan sobre dignidad, justicia y amor propio. Porque juntos somos más fuertes y nadie merece ser tratado como invisible en su propia vida.